En el ámbito de la actividad pesquera, actividad económica importante para el Perú, la actividad acuícola, que también está en vías de desarrollo en nuestro país, aunque aún muy aletargado, y por qué no también el desarrollo de la maricultura, se hace y se menciona muchas veces a los ecosistemas como parte física donde existe esta dinámica de producción, o mejor dicho, de extracción de los recursos pesqueros e hidrobiológicos. En primera instancia, vamos a determinar qué cosa es un ecosistema para entender hoy en Ágora Pesquero. A continuación, veamos el siguiente video sobre la dorsal de Nazca, cordillera submarina perteneciente a un bioma costero del Perú. ¿Alguna vez has estado a miles de metros de altura, pero bajo el mar? No sé qué hay abajo. Toda mi vida ha transcurrido a esta altura. Pero justamente mi vida y tu vida dependen mucho de lo que pasa a más de 3.000 metros de profundidad. 30 millones de años le han dado forma a la dorsal de Nazca, Salas y Gómez, un complejo de cordilleras marinas de casi 3.000 kilómetros de longitud. A esa profundidad existen ecosistemas complejos, especies únicas y muchas otras por descubrir, envueltas en una profunda oscuridad. Entonces, ¿por qué es importante cuidar y proteger algo que no podemos ver? Es una fuente vital de recursos, tanto para la vida marina como para la vida sobre el nivel del mar. Su protección es clave para enfrentar la sobreexplotación, la pesca ilegal y la contaminación. Así reduciremos el riesgo de un desbalance con consecuencias inimaginables. La vida en el planeta depende de los océanos y sus ecosistemas. Somos responsables del lugar donde vivimos, aunque gran parte de este esté a más de 3.000 metros bajo el mar. Abre tus ojos a la otra cordillera. Hola de vuelta a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el ingeniero Omar Luna y veníamos hablando al inicio de este podcast, Ágora Pesquero, sobre que teníamos que determinar de manera contundente lo que significan algunos términos importantes utilizados, por ejemplo, en la carrera de ingeniería pesquera o tal vez biología marina, entre otras disciplinas y profesiones relacionadas con las actividades directamente que involucran los medios acuáticos, ¿no? Generalmente. Por ejemplo, el término ecosistema es un término que hace alusión a un sistema estrictamente biológico que comprende a una comunidad de organismos vivos, por supuesto, de una determinada especie. En particular podemos hablar de las algas, podemos hablar de las especies ícticas, podemos hablar de algas, especies ícticas, algas verdes. Estamos hablando
del reino protista, por ejemplo. De las especies ícticas estamos haciendo alusión al reino animal, ¿cierto? Estas dos especies por separado, tanto algas verdes como especies ícticas directamente ligadas con los peces, que estrictamente son los peces, también se les denomina biocenosis. Biocenosis. Porque la definición de biocenosis es la definición directa de de pertenecer a una comunidad de organismos vivos. Eso significa también biocenosis, ¿ok? Entonces tenemos ecosistema, sistema biológico que comprende a una comunidad de organismos vivos. Esa comunidad de organismos vivos se define también como biocenosis. Y ahora esa comunidad que se supone que representa a una población, porque también está dentro de esta definición, se desarrolla y se desenvuelve, para decirlo de una u otra manera, o interactúa, dinamiza con un medio determinado, un medio físico. Ese medio físico, ese espacio físico, ese ambiente físico, para decirlo de otra forma, también está definida como biotopo, ¿no? Biotopo, ¿no? O sea, área de vida, ¿no? Zona de vida, lugar de vida, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya dentro del ecosistema dos definiciones. Podríamos decir en síntesis y de manera muy técnica que el ecosistema es la suma, mejor dicho, de la biocenosis más el biotopo. Luego de haber definido lo que es ecosistema, podríamos decir que un ecosistema marino, por ejemplo, sería la unión, o mejor dicho, la dinámica que existe entre una comunidad biológica de organismos vivos, por ejemplo, peces, o algas verdes, o moluscos, o calamares, los cuales interactúan en un espacio determinado físico, ¿no? Que sería en este caso el mar. Ahora bien, si queremos expandir y extender un poco más allá la definición o la empleabilidad que se le da a los ecosistemas, regionalmente para el planeta Tierra podemos hablar de cuestiones más amplias, como por ejemplo los biomas. Los biomas son el conjunto de ecosistemas de una determinada región. En la región sur, en el hemisferio sur, por ejemplo, existen diferentes biomas marinos o biomas similares. Vamos a ver ello. En primera instancia, entonces, el bioma o los biomas marinos serían o estarían conformados de distintos ecosistemas marinos. ¿Ok? Esta definición llega gracias a que el planeta tiene las 3/4 partes del planeta Tierra, o de la superficie terrestre, para decirlo de manera más puntual, está compuesta de océanos, ¿ok? De agua, en este caso agua salada, en mayor porcentaje que agua dulce. Por tanto, en estos biomas marinos, que comprenden los ecosistemas marinos, que comprenden a los océanos, generalmente, como el espacio físico, el medio físico donde interactúan los distintos organismos vivos, se ha de destacar y ha de diferenciarse, por tanto, en este orden creciente, estricto, de lo más, digamos, de lo más particular a lo más complejo. En cierta forma todos tienen un punto de complejidad, si no estamos yendo de lo particular a lo más general. ¿Okay? Ahora bien, otras características que podemos ver de un bioma marino es que, por ejemplo, un bioma de la definición de ecosistemas, un bioma va a tener un área biótica.
un paisaje bioclimático. Esto hace alusión a que este bioma que se va a desplegar sobre ese paisaje bioclimático, ya la palabra bioclimático nos está determinando que en esa región marina va a existir un clima determinado, una flora también determinada, porque hablamos de un paisaje bioclimático, y una fauna determinada, ¿okay? La cual al interactuar va a llevar a cabo esta singularidad denominada biodiversidad, o sea, esa fauna y esa flora y ese clima como factores mayúsculos de ese bioma marino va a dar paso a una biodiversidad de ecosistemas, biodiversidad de organismos vivos que interactúan o albergan estos espacios físicos, ¿no?, regionales marinos. Si nos ponemos un poco más estrictos en la terminología también, o mejor dicho, en buscar las diferencias que pueden existir entre un bioma marino y también entre biomas de agua dulce, podemos destacar estrictamente que un bioma de agua dulce va a constituir o va a estar constituido de lagos, ríos y restos de depósitos de agua dulce. Ya lo habíamos mencionado. Y el bioma marino pues está ligado estrictamente con aquellos depósitos de agua salada, que son el mar en primera instancia, los océanos que comprenden estos y las costas continentales, ¿ok? Y no dejemos de lado los biomas terrestres, que son aquellos que tienen lugar a tierra firme, es decir, alguna parte de la plataforma continental, sean en planicies, montañas o desiertos. Un punto importante respecto también a los biomas marinos son que, como tienen una gran extensión en comparación al resto de biomas que hemos mencionado, tanto a los de agua dulce como terrestres, se van a caracterizar lógicamente un bioma marino por el agua salada, la distribución de esta agua salada, esa distribución geográfica de esa agua salada en distintas regiones de la biosfera, y en particular vamos a poder distinguir tres grandes zonas estructurales de manera vertical que van a depender de la luz solar. ¿Cuáles serán estas tres áreas que van a depender de la luz solar? Van a ser la zona eufótica, ¿ok? Zona eufótica, que es la capa superior marina, donde la luz solar va a llegar con relativa abundancia. O sea, la proyección de la luz solar va a llegar a esa zona eufótica con relativa abundancia, porque está en la zona superior. Luego va a haber una zona donde la luz solar va a llegar muy debilitada o con menor abundancia, también para describirlo así, que será la zona disfótica, ¿ok? La zona disfótica. Y finalmente vamos a tener una tercera zona, la cual se va a denominar zona afótica, que es esta capa, ¿no?, o esta zona o área situada a una mayor profundidad, la cual no va a recibir luz solar y que va a contar con una cantidad de nutrientes muy pobres, ¿no? Como las denominadas, por ejemplo, llanuras abisales, ¿no?, que están en la profundidad, cierta profundidad de los mares. Cuando yo hago alusión a la poca, mejor dicho, a la pobreza de nutrientes de la zona afótica,
por supuesto que estoy diciéndoles a ustedes que en la zona eufótica la cantidad de nutrientes por la fotosíntesis de las algas, por ejemplo de las algas verdes y del resto de organismos que interactúan en esa zona eufótica donde la luz llega con mayor abundancia, con una abundancia relativa como describe la definición, pues va a ser una zona probablemente más productiva, donde exista mayor cantidad de recursos pesqueros que van a beneficiar a la actividad pesquera directamente y a la actividad marícola propiamente. Entonces es esa la distinción que vamos a hacer y que se determina de una zona eufótica mayor, superior a una zona afótica, una tercera zona afótica de mayor profundidad, en la cual la luz va a llegar con pobrísimamente, ¿no? Muy bien. Los diversos entonces elementos, tanto físicos como químicos, que van a ser los principales constituyentes o componentes de los biomas marinos, tales como la concentración salina, el pH, la temperatura, todos estos, ¿no?, van a establecer ciertas condiciones que determinarán obviamente el desarrollo específico de la flora que habita en estas zonas y la fauna que también se encuentra en esta parte, o en estas distintas zonas, distintas 3 zonas que hemos denominado, o que se denominan por las disciplinas de la biología como zona eufótica, disfótica y afótica. ¿Okay? Esas 3 zonas que constituyen un bioma marino. Otra característica o distintas características que podemos añadir es que, por ejemplo, tanto flora y fauna, a la cual podemos también mencionar en zonas marinas, o mejor dicho, en medios acuáticos marinos, como zoo o fitoplancton, se van a caracterizar por tener una gran riqueza en especies, ¿no? Tanto vertebrados, invertebrados, microorganismos, estos van a compartir hábitats, ¿no? Van a compartir recursos naturalmente a través de estrechas relaciones ecológicas. ¿Okay? Esas relaciones ecológicas van a permitir directamente el despliegue equilibrado de la cadena trófica. Ahora bien, cuando digo relaciones ecológicas, vamos a hablar de relaciones interespecíficas o intraespecíficas. Aquí estamos entrando a las relaciones que están ligadas con la biocenosis, ¿ok? Estas también son es otra definición de lo que significa una comunidad biológica, ¿ok? Una comunidad de organismos vivos biológicos, ¿ok? Entonces, esas relaciones ecológicas que yo he denominado como intraespecíficas o interespecíficas pueden ser, por ejemplo, una relación de competencia, ¿no?, que pueda existir de repente entre un tiburón y una orca, por ejemplo, una relación de mutualismo o una relación de mutualismo entre probablemente ciertas algas, entre algunas especies pesqueras. Mutualismo significa que un beneficio se va a llevar a cabo un beneficio para los dos organismos, ¿no? Los dos organismos se van a beneficiar. Va a ser una relación ecológica de mutual, ¿ok? De beneficio tanto para ti como para mí sería, ¿no? Si fuéramos nosotros, en el gran ejemplo, fuéramos especies marinas, digámoslo así. También va a haber una relación ecológica comensal, quiere decir que va a haber una especie que va a ocupar el mismo espacio que otra especie, la cual la va a seguir durante su recorrido, su estadía en cierto punto o áreas marinas. También tenemos relaciones de parasitismo,
¿ok? De parasitismo, y entre otras relaciones ecológicas. Básicamente, por ejemplo, la relación de parasitismo está ligada, por ejemplo, con algunas bacterias, gusanos, que pueden estar deteriorando, ¿cierto?, la piel de tiburones, de algunos peces, ¿ok? Y esa relación, por ejemplo, parasitaria, solamente beneficia al parásito, ¿no?, a quien vive sobre este organismo vivo, ¿no?, que puede ser cualquier pez u otro, o no necesariamente un pez, ¿no? Puede ser un cangrejo, puede ser o cualquier otro molusco, ¿ok? Muy bien. La rémora, por ejemplo, tiene una relación comensal, ¿no? Una relación comensal, ¿no? Sigue la ruta de cierta especie, ¿no?, que se despliega hidrostáticamente en el mar. Sin embargo, no le hace daño, solamente se alimenta de lo que deja la especie a quien sigue, la rémora, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora bien, eso quería puntualizar porque me parece importante en lo que desplegamos como la definición mayúscula de bioma marino y de sus tres estratificaciones verticales, de las cuales ya han sido descritas, me parece, convenientemente. Muy bien. Estas relaciones ecológicas finalmente, como les dije, van a llevar a cabo la manutención o el equilibrio y control entre comillas, porque digamos que es un equilibrio natural que se va a llevar a cabo luego de ejecutarse estas relaciones ecológicas o mientras se ejecutan constantemente, el desarrollo equilibrado, controlado, balanceado de la cadena trófica, ¿no?, que finalmente va a beneficiar a cada uno de quienes se encuentran en ese eslabón de la cadena trófica, o sea, la cadena alimentaria, ¿no? Finalmente les sirve tanto para la supervivencia de todas esas especies que se ubican en esta cadena trófica, ¿ok? Muy bien. Ahora veamos ya los puntos claves y los tipos de biomas marinos existentes. Por ejemplo, tenemos a los biomas marinos costeros, ¿ok? Los biomas marinos costeros serán y son aquellos que se ubican en regiones costeras, entre áreas terrestres y acuáticas. Son biomas sensibles a los cambios ambientales porque ellos van a interactuar con ciertos vientos, mareas, van a estar expuestos a la actividad humana, en este caso a la actividad pesquera humana, extractiva, u otra actividad que pueda llevarse a cabo en los mares, ¿no?, en los océanos, en estas zonas. Y van a estar entonces afectadas, por ejemplo, por la acidificación de las aguas marinas, estrictamente también que está ligado con el cambio climático, ¿no?, y la contaminación por CO2, por ejemplo. Ahora, eso es con respecto a biomas marinos costeros. Por otro lado, también tenemos biomas de mar abierto y profundo. Biomas de mar abierto y profundo serán aquellos que hagan alusión a aguas oceánicas en su totalidad, o sea, los que están, digamos, más al fondo, como diríamos en el argot de la pesca, ¿no?, más afuera de la zona más cercana a las costas, por supuesto, más lejana de las costas. Posee una gran biodiversidad de riqueza, tanto en flora y fauna, que va a crear ecosistemas de gran importancia, o mejor dicho, ecosistemas que se han de proteger, que finalmente se han convertido muchas veces, por ejemplo en el Perú, en reservas naturales, ¿no? Como la última reserva importante que tenemos, la reserva, la dorsal de Nazca, ¿okay?, que ha entrado en la categoría de que tiene que ser protegida por el Estado, ¿no?
por el equilibrio y la cadena trófica que se desenvuelve de manera específica y particular para el bienestar tanto, no solo de los recursos en general actuales que habitan en esta zona, sino que es una suerte de línea de tiempo, o mejor dicho, de sistema que ha de protegerse para las generaciones futuras, para que pueda preservarse al futuro y que no afecte, que es lo más importante, creo, que no afecte las interconexiones que la cadena trófica puede tener con otras partes de nuestro mar peruano, ¿no? Por ejemplo, digamos que lo ocurrido hace poco que finalmente contaminó, pues es obvio, contaminó el mar peruano. Digamos que hubiese contaminado las zonas cercanas a la dorsal de Nazca, ¿no? Estoy poniendo solamente un ejemplo, ¿no? Digamos que haya contaminado zonas cercanas, probablemente hubiese ya esa contaminación, cómo se trató el tema y cómo se llevó a cabo ese control de descontaminación, de actuar de una manera tan aletargada y tan poco razonable y mejor dicho, una dejadez tremenda, ya hubiese afectado directamente a esta zona protegida denominada dorsal de Nazca y a los recursos que perviven en esa zona, ¿ok? A este bioma sería una zona en el bioma de mar adentro, ¿no? Y profundo. Entonces ya estaríamos hablando de una situación que en el futuro probablemente afectaría a los recursos que están allí y a los que tienen o están por llegar, están por nacer en esa área determinada. Entonces eso hubiese sido algo bastante fregado por ese lado. No obstante, en la zona en el bioma marino costero que ha sido contaminado también es perjudicial, porque no solo destruye, va a destruir probablemente y va a destruir irremediablemente a una zona de la cadena trófica, ¿no? Porque mata a los recursos que habitan esa zona, interviene en las zonas estas contaminadas, pues, para que la luz, por ejemplo, va a haber un impedimento, probablemente hay un impedimento de la captación de la luz solar, por la cual las algas verdes realizan fotosíntesis, pues, procesos fotosintéticos para llevar a cabo una productividad pesquera importante, y regulen y equilibren la cadena trófica que pervive en el mar del Perú, en esta zona que fue contaminada hace 3 meses exactamente, poco más, el 15 de enero del 2022. Entonces esa relación, esa afección puede deteriorar no solamente para el presente, sino como consecuencias futuras a un bioma tan importante como los biomas marinos costeros, en este caso el bioma marino costero de Ventanilla, de esta zona del Callao. Vean ahí la vulnerabilidad que los biomas tienen, ¿no? Que los biomas tienen. Es grave esto, bastante grave. Por eso la importancia que se les da a las áreas o zonas naturales protegidas y reservas naturales que también son protegidas, ¿no?, por el Estado, ¿no? Esa es la importancia añadiendo a la definición de este punto que estamos tratando de los biomas. Esa es la importancia de
circunscribir áreas de protección en recursos, en flora, en fauna y todas aquellas que tienen y están ligadas con el desarrollo de estos organismos vivos. ¿Okay? El biotopo, por supuesto, mejor dicho, la zona, el medio ambiente en el que se desenvuelven. Muy bien. Ahora vayamos a otro bioma marino también. Un bioma marino denominado bioma marino de islas oceánicas. Este bioma marino de islas oceánicas, el gran número de islas oceánicas van a conformar o conforman distintos puntos de la biodiversidad marina aislada entre sí. ¿Okay? Aquí las condiciones climáticas o climatológicas son caracterizadas de alguna u otra manera por la existencia de las distintas especies en fauna y flora, ¿no? Que existen en estas islas, por supuesto. Los ecosistemas existentes, por tanto, van a ser muy ricos en estos tipos de fauna y flora que se van a desplegar en estas partes, ¿no? Muy bien. Y como una cuarta definición de un bioma marino, vamos a hablar de biomas marinos corales tropicales. ¿Okay? Ya cuando distinguimos a un bioma marino coral tropical, pues este simplemente hace alusión a aquellos arrecifes de coral donde se encuentran un grave peligro de extinción, ¿no? Porque debido al cambio climático y la acidificación de los océanos y también la contaminación propiamente con plástico y basura en los mares, está causando pues llevarlos al extremo a convertirlos, o mejor, estar amenazados por la extinción de muchas de las especies de arrecifes de coral que perviven en estas zonas, en estos biomas marinos de corales tropicales o de regiones tropicales, para hacer más extensiva la definición, ¿no? Ustedes deben de recordar, y nosotros definimos, o mejor dicho, decimos también que estas regiones, ¿no? Estas regiones tropicales de coral, pues sirven como hábitat de muchas especies, ¿ok? De muchas especies que se refugian en estas zonas, de millones de especies, diría yo, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí es el punto de quiebre de la definición y la distinción entre un bioma marino, un ecosistema marino, la terminología utilizada para entender más allá de alguna explicación, digamos, recurrente que podemos tener respecto a una discusión que podríamos tener sobre el desenvolvimiento de alguna actividad económica pesquera, la importancia de esta respecto a su sostenibilidad en estos medios físicos, donde está una comunidad biológica de la cual nos nutrimos, de la cual nos alimentamos, de la cual comerciamos como seres humanos, pero de la cual no nos damos cuenta tampoco, o muchas veces, de eso elemental que decimos como sostener en el tiempo y preservar, por tanto, a nuestra fauna y flora marina. ¿Ok? Entonces, ese es el asunto, creo que también va de la mano y se interconecta con la definición, en este caso, de lo que es un bioma marino, de lo que es un ecosistema marino. ¿Okay? Muy bien. No se olviden, estimados, de seguirnos aquí en Ágora Pesquero, en este podcast. Este es un podcast que ha salido, que va a salir
bueno, a través de YouTube, sale también a través de Spotify. Vamos a volver a colocarlo en Spotify y en SoundCloud, ¿ok? Y para que quede allí también. Me parece interesante en estos medios, ¿no?, alternativos importantes, donde se puede instruir a la población, a un ingeniero pesquero, a un biólogo marino, a quienes deseen y tengan la curiosidad o vivan del mar, o les apasione el mar, les apasione la pesca, les apasione, como a mí, estos temas, ¿no?, que son para mí realmente esenciales, no solamente en conocimiento, sino también en espíritu, de poder darse cuenta de que las especies marinas tienen una relevancia, digamos, son el eje de vida, donde podríamos decir habría nacido, pues, la primera molécula que da vida finalmente, luego de muchísimos millones de años, a una primera especie que llegaría a tierra, y aparecerían el resto de especies que ahora habitamos sobre la superficie terrestre, ¿no?, para reincidir, digamos, en eso. Muy bien. Creo que por el día de hoy nos vamos a quedar en esta parte, sobre lo que significa los biomas, los ecosistemas, las 3 zonas que hemos definido de los biomas, ¿no? La zona eufótica, disfótica y afótica, ¿ok? Me parece excelente. Vamos a seguir ampliando con mayor información y detalle en el próximo capítulo de Ágora Pesquera. Nos estamos viendo. Cuídense.